El objetivo de una nueva obra en Pamplona es la necesidad de poder estar en reunión, congregándonos con hermanos, teniendo la libertad de poder adorar a Dios y demás, pero en especial el hecho de poder predicar sana doctrina, poder aprender de la palabra de Dios. Y aunque se dice en muchos sitios, pero en la práctica no lo es el hecho de que la palabra de Dios sea nuestra máxima autoridad y poderla poner en práctica y poderla vivir en la congregación. Y que eso crezca con el tiempo, ¿no? Y que Dios sea el que extienda ese mensaje de que sin la palabra de Dios, como iglesia o como individuo, como cristianos, no podemos hacer nada. Bueno, con Julio tuvimos esa idea, ¿no? De comenzar algo nuevo, pero algo que realmente dé la gloria a Dios y predicando la palabra de Dios tal cual está, ¿no? No poniéndole ni sacándole lo que a nosotros nos interesa por el hecho de que llegue más gente o por cualquier motivo, ¿no? Egoísta. Así que el motivo principal es eso, poder llevar el Evangelio a las personas a la salvación. Y bueno, hoy en día la verdad que hay mucha gente intentando ganarse el cielo, no entendiendo que Jesús ya pagó el precio de eso. Y bueno, ese es el mensaje de la iglesia, ¿no? La salvación por la fe en la obra de Jesucristo. Y la vida que nos queda después de ser salvos es la vida que agrada a Dios obedeciendo sus mandamientos. Así que esa es la función principal de una nueva iglesia aquí en Pamplona. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que en el corazón de Dios lo más importante es la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. La visión principal de la iglesia es justamente poder alcanzar a otros, alcanzar a perdidos, pero no sin que haya una edificación entre los hermanos, de coinonía, como nos habla en Hechos capítulo 2, versículo 47, cuando nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento de pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros. La cuestión es que la visión es poder edificarnos mutuamente en amor, un amor no fingido, poder practicar la coinonía lo más que se pueda, y en medio de esa fraternidad y ese ambiente de amor, solo el Evangelio se extiende, se predica con amor, evitando hacer proselitismo justamente, ¿no? Y extendiendo el reino de Dios tal como se extendía en la iglesia incipiente, que tenían todas las cosas en común y que había un amor fraternal, un amor no fingido. El 8 de octubre del 2017 comenzamos la iglesia Palabra Viva, Navarra, en mi casa. Y ahí nos congregamos 8 personas al principio. Y bueno, con el televisor pasábamos las canciones, mis hijos en la alabanza y la palabra de Dios, que era lo fundamental. Y así comenzamos dándole a la iglesia lo principal, que era entender por qué hacíamos esto, que entendiéramos por qué predicar el Evangelio, ¿no? La visión de la iglesia y la misión, ¿no? Las dos cosas. Y estuvimos aquí en casa aproximadamente entre 6 y 8 meses. Y fueron llegando a la iglesia hermanos, personas, familiares, y fuimos creciendo. La verdad que no somos tanto, pero llegó la idea, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tal si alquilamos algo y podemos salir de la casa y irnos a un lugar donde puedan conocer más personas el Evangelio? Es así como el Señor abrió puertas, milagrosamente, la verdad, con los recursos que teníamos, fue lo que Dios proveyó exactamente con los recursos que necesitábamos, ¿no? No tuvimos que endeudarnos, no tuvimos que buscar un préstamo, no tuvimos que, nada más que con lo que Dios nos había provisto, con los miembros que estábamos en ese momento, nos alcanzó con lo que Dios proveyó para alquilar un lugar en barrio San Jorge, de aquí de Pamplona. Y así que comenzamos allí la iglesia, que no estaba tan linda, pero la dejamos linda,
porque con el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Y las habilidades de los hermanos que nos congregamos, la pudimos pintar, recondicionar, trabajamos duro para dejarla bonita, y la verdad que la iglesia es muy bonita a los ojos, pero también creo que es tan bonita por los miembros que están en la iglesia, ¿no? Personas que realmente aman a Dios, que se consagran a Dios cada día. Hemos visto muchísimos cambios de personas a lo largo de este tiempo, que igual con poco compromiso y tienen un compromiso más genuino y real. Gente animándose a servir a Dios, conociendo más la palabra de Dios, predicando, evangelizando, compartiendo el evangelio en las familias, ¿no? Y bueno, la iglesia ha ido creciendo, y hace 3 años y medio que estamos allí. Estamos ya por cumplir el 4º aniversario. Yo como pastor doy muchísimas gracias a Dios porque no más empezar la iglesia. Todos sabemos que una iglesia se nutre por medio de los ministerios, por medio de los hermanos que Dios levanta y les usa como instrumento para su obra. Y al día de hoy podemos ver en la iglesia hermanos dispuestos en diferentes áreas de servir al Señor, como puede ser la alabanza, como puede ser la escuela dominical, como puede ser ujieres, hermanos encargados de lo que es el tema de técnico, de sonidos y demás, y otros ministerios que se irán abriendo con el tiempo, que ya está en vista en nuestro corazón poderlo abrir, como lo que es el ministerio de ayuda social, etcétera y demás. Y el ministerio de enseñanza también, que eso es algo elemental, importante, y que doy muchísimas gracias a Dios el hecho de poder ver que a pesar del poco tiempo que llevamos, estamos, por la gracia de Dios, está cubierta la iglesia a través de ministerios, sobre todo los ministerios esenciales para que la iglesia se pueda desarrollar y demás. Este ministerio surgió por la necesidad que empezó a haber en la iglesia de que muchas hermanas tenían la necesidad de descargar sus problemas como mujeres, de poder compartir entre nosotras. Y bueno, al ver esta necesidad, pues surgió de empezar con este ministerio, que fue, si no me equivoco, el día 18 de noviembre del año 2017. En la cual pues hemos hecho muchas actividades, y el propósito sobre todo de este ministerio es que nos podamos conocer cada día más, y como dice la escritura, de que podamos ser ese apoyo, ¿no? De orar unas por otras, ministrarnos unas a otras, y sobre todo ¿no? Ser consciente de que mi hermano, o en este caso mi hermana, es mi prójimo, ¿no? mi próximo. Y yo creo que uno de los propósitos de este ministerio es que cada mujer pueda crecer. En las reuniones hemos realizado varias actividades en las cuales pues hemos estado estudios, como por ejemplo hemos estado haciendo los estudios del libro de 12 mujeres extraordinarias de John MacArthur, y luego hemos hecho otra serie de estudios que van relacionados siempre con la mujer, ¿no? Un poco para poder desarrollarnos espiritualmente, para madurar espiritualmente, y sobre todo otra de las cosas que también solemos hacer es tratar de que las mujeres se sientan parte de la iglesia en las diferentes áreas de la iglesia. El grupo de intercesión nace en el corazón de algunas hermanas pensando en apoyar más fuertemente el ministerio de oración de la iglesia. Estamos intentando hacer este ministerio con excelencia y de la mejor manera posible, sabiendo en nuestros corazones lo importante que es para la iglesia la oración, la intercesión,
Y bueno, en este ministerio estamos por el momento Sonia, Ana Rosa, Teresita y yo. No es que seamos especiales o tengamos un don especial, pero sí creo que Dios pone cargas diferentes en los corazones. Y ahí es cuando nace el ministerio de intercesión. Nos estamos reuniendo para orar, aparte de la reunión de oración, los días martes también, antes de la reunión de oración, una vez al mes. Pero tenemos todas las semanas nuestro tiempo de oración individual y intentamos que estemos todas orando más o menos al mismo tiempo. Tenemos un texto de meditación todas las semanas. Una de nosotras envía al grupo de intercesión un texto de la palabra en el que estamos meditando toda la semana, que nos ayuda para estar en contacto con el Señor, meditando todas en el mismo pasaje y luego intercediendo por todas las peticiones que nos van llegando de la iglesia, de los hermanos y de conocidos, de familiares, etc. Bueno, llevamos en este ministerio desde el 11 de mayo del 2020, donde tuvimos nuestra primera reunión y allí comenzamos. No hemos cortado desde entonces. Quiero iniciar este diálogo expresando mi agradecimiento al Señor por su fidelidad, por su misericordia que ha tenido para con nosotros, cuidando de su iglesia, cuidando de todos y cada uno de nosotros como miembros de la iglesia del Señor. Bien, también quiero expresar mi agradecimiento a los pastores de nuestra iglesia, porque ellos son instrumentos útiles en las manos del Señor, predicando la sana doctrina. Cómo no, también expresar mi gratitud a todos y cada uno de los hermanos de esta congregación, de esta iglesia preciosa que Dios nos ha regalado. Durante estos 4 años hemos podido permanecer juntos y eso es una bendición de parte del Señor. Quiero aprovechar esta ocasión para exhortar a los hermanos, a las familias, a hombres y mujeres de nuestra iglesia, a jóvenes, a adolescentes, a niños, a permanecer firmes y constantes en la obra del Señor. Porque el trabajo en la obra del Señor no es en vano. También estoy seguro de que por la gracia del Señor vendrán muchos años de bendición para nuestra iglesia, para la iglesia Palabra Viva de Navarra. Bien, recordarles, hermanos y amigos que nos escuchan, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos el pueblo de Dios. Somos ovejas de su prado, dice la palabra. ¡Qué maravilloso! Y mi deseo en esta mañana, como diácono de la iglesia, es servir a Dios, servir al prójimo, amar a Dios, por supuesto que sí, con todo nuestro corazón. Procurar también integrar a los hermanos como una verdadera familia en el Señor. De cara al futuro, tenemos muchos sueños, proyectos y metas por cumplir. Por eso los animo a todos y cada uno de los hermanos que podamos vivir juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y que como una verdadera familia podamos vivir para la obra del Señor, proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y poder exaltar la gloria de Dios aquí en la tierra. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga.
Bueno, en la Biblia encontramos muchos relatos de hombres, de mujeres y también de niños que fueron utilizados por Dios. Y ahí vemos cómo Dios le ha dado mucha importancia a los pequeños, a los niños. Es por eso que en esa iglesia le damos esa importancia para poder atender a nuestros pequeños, sabiendo de que ellos son el terreno más fértil para poder sembrar la palabra de Dios en sus corazones. Pues, ¿cómo funciona el ministerio infantil en Palabra Viva? Atendemos a los niños según sus edades, los dividimos en sus clases y nuestro objetivo es enseñar la palabra de Dios de una manera correcta, tomando en cuenta todas sus características psicológicas, sus necesidades, sus intereses, hacer actividades de acuerdo a eso, a lo que a ellos les gusta. Y pues tenemos dos clases de niños, las edades infantiles y tenemos edades ya de preadolescente. Y pues nos preparamos el grupo de maestras para poderles atender con clases cristocéntricas, todo enfocado en la palabra de Dios. Estamos seguros de que la palabra de Dios va a hacer efecto en la vida de nuestros niños. Y por eso que estamos enseñando de una manera integral, como dice la Biblia en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Queremos que en ellos haya el fundamento bíblico para que en la medida que ellos vayan creciendo, pues vayan tomando sus decisiones de acuerdo a la Biblia, que es de acuerdo a la verdad. Queremos que ellos puedan amar la palabra de Dios y obedecerla, para que esté la promesa en sus vidas, que dice el Salmo 1, que bienaventurado el hombre que ama su palabra, porque van a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cerca del comienzo, ¿no? Estábamos con proyectos, ¿no? De evangelización, habíamos dejado el local lindo y digo, bueno, ahora empezamos a salir a la calle, empezamos a hacer muchas cosas. ¿Y qué ocurrió? La pandemia. Ya no salimos más a la calle, ya no se podía visitar, no se podía evangelizar, no se podía hacer nada. Y la pregunta era, pero Dios, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Y como Dios también, a través de hermanos que conocen la tecnología, nos pudieron ayudar para poder empezar a subir las predicaciones a las redes sociales, ¿no? Crear la plataforma de la iglesia, empezar a tener todo el culto en vivo, ¿no? Los domingos. Y ahí como empezó a llegar gente, conectarse gente con necesidades a través de esto que estábamos haciendo, que no nos pensábamos ver involucrados, por lo menos en mi caso, por mucho tiempo, ¿no? Empezamos pequeñitos y todos juntitos, y esto de golpe empezamos a salir por todos lados, y es así que tuvimos por la gracia de Dios, la visita de un gran hermano, un gran amigo que se llama Enuel, es un doctor en teología, y este hombre cuando llegó a la iglesia nos conoció a través de la página, vino con su familia, hemos entablado una amistad preciosa. Cuando él volvió a su país, que es Estados Unidos, realmente empezó a trabajar en las plataformas, empezamos a conectarnos junto con él a través de las redes sociales y empezamos a conocer hermanos de todas partes del mundo. Tanto es así que comenzamos a compartir el ministerio de la predicación de la palabra y se creó un día de estudio bíblico, y ya tenemos en la iglesia con un día fijo como parte del ministerio de la iglesia a través de las redes sociales, la predicación del evangelio, junto con un montón de hermanos, más de 20, a través de las redes sociales, y junto que también la iglesia de aquí lo hace en forma virtual también. Y así que las inquietudes o dificultades que eran para nosotros un freno, resulta ser que en Dios fue la expansión del ministerio de la iglesia a través de las redes sociales al mundo, ¿no? Y hoy podemos estar compartiendo con gente de muchísimos países el evangelio, y esa fue la función de la iglesia cuando comenzó, poder extender la palabra de Dios para transformar las vidas, pero de manera con la palabra de Dios, ¿no? La sana doctrina, que es la que transforma las vidas. Así que estamos viendo cumplida la misión de la iglesia
hasta estos momentos, estos 4 años que estamos disfrutando, donde Dios va por delante. Yo a Dios tengo que estar muy agradecido, muy agradecido, porque para mí la Iglesia Palabra Viva Navarra es un sueño hecho realidad. De muchos años, hace muchos años, que en mi corazón Dios depositó el deseo de poder abrir una obra. Para mí era algo muy lejano y tengo que reconocer que muchas veces me faltaba fe para creerlo. Y ver cómo Dios fue hilando todo y cómo nunca pensé que Dios me iba a poner como yo siempre le digo, a un compañero de milicia, ¿no? Ariel, que la gracia, nosotros notamos que la gracia de Dios está en medio nuestro, porque nos comprendemos, nos entendemos, nos edificamos uno a otro, una relación muy linda, cosa que en la época que nos toca vivir no se da mucho eso, y para mí es un milagro. Y luego ver cómo la congregación, los hermanos que le integran, yo haciendo una visión de cada uno, y en general yo puedo ver que es como si Dios los hubiese escogido específicamente con sus características y cualidades para formar esta iglesia que a mí personalmente estaba en mi corazón de hace muchísimos años, y que ha pasado todo tan rápido que cuando yo me detengo, y lo suelo hacer muy a menudo, de detenerme durante el día y razonar y pensar y meditar dónde estoy, a dónde Dios me ha traído y lo que Dios ha hecho, yo me siento como un espectador de ver cómo Dios hace todo, y que Dios, Él es el que edifica la iglesia y va por delante a pesar de nuestros errores, a pesar de muchas cosas. Ver cómo Dios es bueno y es fiel, y ha sido fiel y sigue siendo fiel, y hablo por mí, ¿no? De cómo Dios ha cumplido en mi vida esos sueños que Dios me dio. Y yo a veces tengo un lema, ¿no? Que quien da la visión da la provisión, ¿no? Cuando Dios te dice que Él va a hacer algo, hay que creerle, porque Dios lo va a hacer. Para mí la mayor satisfacción de la iglesia Palabra Viva Navarra es ver acá el rostro de cada uno y ser consciente de que cada uno de mis hermanos que están al lado mío, que me ayudan a seguir creciendo y me ayudan puestos por Dios para que esta iglesia siga adelante y demás, el verles el rostro a cada uno, a mí a veces que me llena me quebranta delante de Dios, porque veo que ese sueño que una vez Dios me dio tiene nombre y apellido y tiene un rostro. Y mi mayor satisfacción es verles bien y verles crecer en los caminos del Señor. Eso para mí es mi mayor satisfacción. Y como reto también es que el día de mañana muchos de mis hermanos que veo ahora, poderles ver que Dios les levanta a ministerios fuertes, ministerios sólidos, en donde donde Dios son usados por Dios para lo que hablamos, ¿no? De transmitir y seguir predicando lo que es la palabra de Dios a este mundo que lamentablemente a diestra y a siniestra la palabra de Dios brilla por su ausencia, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, eso es algo que nosotros siempre tenemos que tenerlo en mente. El gran problema que tenemos la gente es de olvidarnos de que la iglesia debe ser una columna en medio de este mundo que cada vez se va cayendo más, y que no debe ser un club social, porque esa es la tendencia que se suele tener, es al sentirnos bien, al estar cómodo, pues caemos posiblemente en el error de pensar de que solo estamos para pasárnoslo bien y nada más. Y es mucho más que eso. Entonces, columna, y claro, para poder llegar a ser columna y baluarte de la verdad, nosotros evidentemente tenemos que pasar mucho tiempo, sacrificar nuestra vida en pos de que la palabra de Dios sea bien entendida
y bien explicada, bien proclamada hacia los demás. Y que, como Pablo le decía a Timoteo, encarga a hombres fieles que sean idóneos para que enseñen también a otros. Y esa es la perpetuidad del Evangelio de Jesucristo, que ese es nuestro máximo lema, que el día que el Señor nos lleva a su presencia, que la iglesia Palabra Viva Navarra siga creciendo y siga mucho más fuerte incluso de lo que es hoy mismo, ¿no? Bueno, la verdad que compartiendo junto con los hermanos todo este tiempo, hemos visto, como te decía, la mano de Dios en cada una de las circunstancias que hemos vivido. En este tiempo de pandemia hubo otra vez volver a congregarnos presencialmente, luego de vuelta a suspenderlo, y así con un montón de dificultades. Pero hemos visto que aún así Dios está haciendo crecer la iglesia. Y uno de los motivos, creo que Dios siempre puso en mi corazón, es no quedarnos con una sola Palabra Viva Navarra, sino que podamos extender el Evangelio a través de muchas más iglesias Palabra Viva, ¿no? En cualquier lugar que Dios nos pida hacer la iglesia, ¿no? De fundar otra iglesia. Así que, ¿hacia dónde vamos? Yo considero que lo importante es que vamos a predicar el Evangelio a toda criatura, y donde Dios nos ponga la posibilidad de hacerlo, allí estaremos totalmente dispuestos con todos los recursos que tengamos. Y yo creo que estamos yendo hacia eso, porque también Dios está levantando a obreros en la iglesia, porque lo más importante es que la obra de Dios se hace con personas consagradas a Dios. Y si bien hoy somos poquitos, creo que hay obreros que Dios está levantando y que seguirá transformando y formando, para que no en tiempo muy lejano podamos estar estableciendo otras iglesias también aquí en el lugar donde estamos y en otras partes del mundo también, que hay proyectos para eso y hay gente dispuesta a eso. Y todo esto es un milagro de Dios, porque nosotros no podríamos llegar a esas personas si no fuera por este ministerio que se ha creado en las redes sociales, en los cuales muchas personas quieren ser formadas por el ministerio que estamos desarrollando en el estudio bíblico de la iglesia. Así que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, con el llamado, ¿no? Particular, por lo menos de mi parte, de mi familia y mía, que es de formar obreros, ¿no? Para capacitarlos para obrar el ministerio y fundar iglesias, ¿no? Dejando hombres consagrados a Él, dispuestos a servirle y trazando bien la palabra de verdad. Te cuento que el nombre de Palabra Viva tiene que ver con la función, creo, de la iglesia, que es la palabra, porque está basada en la palabra, porque la iglesia no es la idea de nosotros, es la idea de Dios, y viva porque es un organismo vivo, con personas reales que luchan, batallan con el pecado, pero asimismo aman a Dios y consagran sus vidas en obediencia a ella. Entonces, Palabra Viva es el deseo, creo que de Dios, ¿no? De cada iglesia. Así que hacia allá vamos, hacia allá vamos. Bueno, iglesia, como pastor, quiero felicitarles a cada uno, les doy muchísimas gracias a Dios por cada uno de vuestras vidas. Solo Dios sabe cuánto les amo, y tengo que decirles también que ese amor que Dios ha puesto en mi corazón va creciendo. Cada vez que pasa el tiempo va creciendo hacia vosotros, y decirles que es un amor que ata, es un amor que me llena el corazón, y quiero a cada uno darles las gracias por estar en esta congregación y bueno, darles una bendición de parte de Dios muy fuerte para cada uno, y desear que Dios les siga bendiciendo a cada uno en particular y que podáis seguir creciendo en el conocimiento de Dios.